El secretario de Estado Marco Rubio ha delineado lo que podría ser una hoja de ruta para el tema Cuba y para el proceso de la libertad y la transición que se quiere en Cuba. El secretario Rubio ha dejado claro de que la administración del presidente Donald Trump ha puesto a Cuba en una cuenta regresiva. Quizás a muchos no les va a gustar lo que el secretario de Estado está diciendo y la manera en la cual este cambio en Cuba podría darse. Pero vamos a escuchar las declaraciones del secretario Rubio, quien además ha dicho que Cuba podría parecerse mucho en una transición a un país europeo en el cual no existió la intervención militar norteamericana. Vamos a escuchar. Ever. We captured Maduro out of Venezuela. Is Cuba next? I think Cuba, I'm confident that Cuba, by the time, this administration is over, but before this administration ends, will be on an irreversible path towards a much different future. Obviously, like anything else, especially something like this, I always tell people, like, you can't have something in place for 70 years, it grows roots, and then think overnight you're just going to rip out the whole thing and put something brand new into the ground. There's a transition that has to happen in a process to get there. Eastern Europe is instructive of that. You saw it took countries in Eastern Europe 3 to 5 years to truly become what we know them to be today. Poland is probably the best example. So I think Cuba will be on that path, well along that path. It has to be, but certainly under this administration, given the priority it's given Cuba, you never guarantee anything, but it's certainly a priority for us because it's in our national interest. I remind people at the end of the day, like, I work for the United States of America. I care about Cuba. Obviously, I have a personal connection to it, but I don't work for Cuba. I work for the United States, and I believe it's in the national interest of our country to have a Cuba that's safe and stable and aligned with the U.S. The same feeling I have about Venezuela as well. Yo creo que aquí hay varios puntos que son muy interesantes en cuanto a esta declaración que ha hecho el secretario de Estado Marco Rubio. En primer lugar, está asegurando de que antes que termine esta administración, Cuba va a estar en un camino que es irreversible, en un camino distinto, muy diferente al que en estos momentos tiene. ¿Es ese el camino de la libertad? ¿Es ese el camino de una Cuba libre? También el secretario de Estado está hablando de cómo podría ser ese proceso de transición tras casi 70 años de dictadura y dice que tiene que suceder en el proceso para llegar a lo que se quiere. Y menciona, muy interesante, el caso de los países de Europa del Este. Y entre los casos de los países de Europa del Este, que dice que tomó de 3 a 5 años, ojo, esto no significa que Cuba va a tomar 3 a 5 años. La administración está diciendo que antes que se termine el periodo, y estamos hablando que le quedan 2 años y medio, Cuba tiene que estar en ese camino, haber iniciado el camino a la transición. Pero aquí menciona algo que es muy importante. Menciona el caso de Polonia. Y el caso de Polonia reviste especial atención. Y yo quiero que ustedes estudien un poquito del caso de Polonia, porque en Polonia se dio un caso que fue gradual de una dictadura comunista a una democracia con economía de mercado, pero que inició como huelgas obreras, que inició con la creación del movimiento de solidaridad. Lógicamente, el cambio político comenzó en el 89, pero se venía trabajando desde la década desde principio de la década del 80. Construir nuevas instituciones y transformar la economía necesitó varios años. A diferencia de lo que sucede en Polonia o sucedió en Polonia, Polonia contó con un movimiento nacional organizado que en Cuba hoy no lo hay. Polonia contó con una iglesia católica influyente y puesta al servicio del pueblo. Polonia también contó que fue parte fundamental huelgas que obligaron al régimen en Polonia a negociar. En Cuba, ¿qué estamos viendo y cuál es el escenario?
Similar como la Polonia de los 80, Cuba está atravesando dificultades económicas y esto podría aumentar la presión para introducir reformas, pero hacen falta reformas significativas. Ya hemos visto, y aquí se los he puesto, cómo la dictadura cubana ha dicho que las reformas que ellos han hecho no convencen a Marco Rubio. También se podría dar una división dentro del poder. Y yo creo que parte de lo que Estados Unidos está trabajando es para implosionar a esa dictadura. Ayer hablaba, y usted puede ver N+ Univisión 23 con Juan Almeida sobre el caso del Cangrejo. Más adelante estaré hablando del caso del Cangrejo. Y él me explicaba que a él le parece una jugada brillante de la dictadura de Trump ir contra la dictadura y señalar por un lado a Alejandro y por otro lado a el nieto favorito del dictador, el Cangrejo. ¿Por qué? Porque Alejandro no se lleva con el Cangrejo, a pesar de compartir el mismo apellido, a pesar de uno ser el tío, el otro el sobrino, no se llevan porque Alejandro le quitó una novia al Cangrejo. Alejandro ha sido desplazado y el Cangrejo ha tenido opciones y ha subido dentro de la escala del poder en Cuba y ha acumulado mucho poder. Sin embargo, tanto con Alejandro como con el Cangrejo hay conversaciones y eso puede crear una rivalidad interna dentro de la familia que ha controlado el poder en Cuba. Ese podría ser un elemento, buscar esa división. También estamos viendo que aquí el secretario de Estado está asegurando, si vamos al caso de Polonia, fíjate, menciona Venezuela y él no dice nada sobre Venezuela. Habla sobre el caso de Cuba y dice, bueno, si nos fijamos en el caso de Polonia, ni siquiera habla si nos fijamos en el caso de Venezuela, que es el antecedente más inmediato. ¿Por qué? Porque en Venezuela hubo una operación militar. ¿Está descartando Marco Rubio una operación militar? ¿Está haciendo esto como una acción para despistar? Y no se crea que verdaderamente podría venir una acción militar. Eso no lo sabemos. Lo que podemos asegurarles es lo que él está diciendo aquí y traza el camino de Polonia. Polonia tuvo otro elemento. Polonia no tuvo intervención militar de los norteamericanos. Evidentemente, vamos a ver qué va a pasar. Esto no significa, aquí me parece, este es el segundo punto. Primer punto es que ellos están poniendo una cuenta regresiva. Antes del término de la administración, Cuba va a estar en un camino irreversible. Punto número 2, está diciendo, podría ser la transición similar a la de Polonia. Cuba will be on that path, well along that path. It has to be, but certainly under this administration, given the priority. Tercer punto vital aquí. Tercer punto y es vital. La prioridad, y esto nunca antes. Nunca, dice aquí Güler, usted no sabe qué USA le tema a los rusos. Le tiene tanto miedo que le metieron bomba a Irán, le metieron caña a Venezuela y que han hecho los rusos. Claro, hay terror. YouTube no me notificó. Bueno, yo les pido que por favor usted active las notificaciones aquí. Dice Marlenis, señor Mosquito, ¿quién es Marco Rubio? Bueno, te lo presento, secretario de Estado norteamericano. Para que no le guste lo que Cuba haga. Somos un Estado libre, democrático y soberano. No somos una colonia de Estados Unidos como para doblegarnos o rendirnos. Marlenis, a ver, Marlenis Bandera, que solo vemos el acta que están mostrando aquí. Te cuento, sencilla y llanamente, que Cuba no es un Estado libre y democrático. En Cuba no hay una democracia. En Cuba hay una dictadura que somete al pueblo. Tienes razón, no son colonia de Estados Unidos. Ustedes se doblegan y se rinden a los intereses del dinero que como prostituta caribeña hacen. Saludos para ti. Entonces, señores, lo que les quiero decir ahora es que el tercer punto de esto es cómo él señala que Cuba es una prioridad de esta administración. Cuba es una prioridad. Nunca antes Cuba había sido una prioridad para una administración como lo está haciendo con Cuba. Like you never guarantee anything, but it's certainly a priority for us because it's in our national interest. I remind people at the end of the day, like I work for the United States of America. Y esto es importante para todos aquellos que le están pidiendo a Marco Rubio con el tema Cuba y que le están diciendo Cuba, Cuba, Cuba. Marco Rubio le está diciendo a la gente, hey, en primer lugar, yo trabajo para los Estados Unidos. Cuba tiene un lugar en mi corazón, pero yo trabajo para los Estados Unidos. America. You know, I care about Cuba. Obviously, I have a personal connection to it, but I don't work for Cuba. I work for the United States, and Yo trabajo para los Estados Unidos. Dice Güler, los rusos pasaron un barco lleno de petróleo por delante de la flota de USA. Bueno, parece que te perdiste que los rusos antes de enviar ese barco contaron con los americanos. Y si tienen tanto, ¿por qué no han enviado otro barco? Te lo dejo ahí. Saludos.
I believe it's in the national interest of our country to have a Cuba that's safe and stable and aligned with the U.S. The same feeling I have about Venezuela as well. ¿Qué creen ustedes de estas declaraciones del secretario de Estado? Si eres cubano, mantén tu esperanza viva por la libertad, aunque todo parezca lo contrario. Optimista a 500%. Dice René de Bien, hermano, no va a pasar nada. Ok, tú tienes el derecho a pensar que no va a pasar nada. Sigo leyendo aquí sus opiniones. No le dediques tiempo a los comentarios de las claras, la ignorancia funciona mejor. Me encanta que aparezcan. Arriba al PCC respira y gana tiempo, y Liborio, ten paciencia, nos jodimos de nuevo. Libertad para el pueblo de Cuba. Estas son las nuevas declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, donde traza un camino, un posible camino para la transición y la libertad en Cuba, y también establece esta especie de cuenta regresiva. ¿Qué usted cree? ¿Y qué usted le pediría? Dice Magno, abajo la dictadura. Dice el negrito de Ochun, mentirosos, ¿quiénes? Alain, mentirosos, ¿quiénes?